Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Listo, vale. Hola chicos, ¿cómo están? Hace rato Buenas no los noches, profe. saludaba. Hace rato no los saludaba. Sí, es que, bueno, la cámara de mi computador no funciona muy bien, entonces estoy tomando la acción del teléfono. Pues para que no nos acostumbremos simplemente a ver los avatares y ya, sino que de vez en cuando vean que hay una persona que es real, que no es una IA, que les está hablando detrás de la pantalla. ¿Listo? Era solo para eso, para saludarlos. Y ahora sí, continuamos. Con muchas noticias. Uy, esperen porque Sayuna se deslogueó. Oh my God. No sé, es lo que es señorita Sayuna. Les voy a compartir pantalla, ¿vale? Y arrancamos pues con nuestra sesión. Así en forma, saludo a quienes nos ven posteriormente en la grabación de la sesión. Iniciamos pues. Comentario nuevo, chicos. Ayer despedimos fase análisis, ¿no? Estábamos pendientes de cronogramas, sabremos que el día de hoy empezamos nueva fase de ejecución, significa que tenemos la actividad número 5 de nuestro proyecto formativo, que recordemos que estamos trabajando en cortometraje animado, que lo reducimos a una escena animada, porque, oh por Dios, ¿a qué horas vamos a animar tanto? Entonces decidimos hacer ese ajuste. Esta fase es larguita, notarán ustedes que va hasta el tema de, pues digamos que va hasta mayo, marzo del próximo año. Y toca hacer varias cosas, varias cosas, porque en esta fase nos vamos a divertir mucho, vamos a ilustrar, crear, diseñar, animar. Sí, señores, en esta fase ya se viene la animación, entonces va a estar súper entretenido para ustedes porque ya va a ser como el quehacer propio del animador específico. Pero resulta que tenemos varias actividades. Esta fase se caracteriza porque tiene varias actividades de la parte técnica. Ahorita van a notar ustedes que la parte técnica va a tener un aumento sustancial respecto a la parte transversal, porque digamos que las carreras de animación están diseñadas para que ustedes vean en los primeros componentes las partes transversales y luego pues la parte técnica que es un poco más de tiempo de elaboración, pues tenga su respectivo eh, cronograma y calendario. Entonces, bien, miren, la actividad de proyecto que arrancamos en esta fecha, que inicia hoy y termina en agosto, es cortico el tiempo, va de lo siguiente: preparar modelos digitales de acuerdo a las necesidades del proyecto. Luego nos dice diseñar, miren, diseñar personajes y escenarios y elementos según las necesidades del proyecto. ¿Eso qué significa, chicos? Que nos llegó el momento de qué. Dibujar. ¡Uy! Sí, pero solamente Felicidad. Estoy sí. feliz. Espera. Vamos, un corazoncito. Sí, vamos a entrar a esa parte pues más visual, más creativa. Obviamente todo el tiempo hemos hecho creatividad porque el corto no se hizo solo, pero digamos que esta parte de pronto es el motivacional por el cual ustedes entraron a estudiar animación digital y ahorita lo vamos a ver, qué chévere, ¿cierto? Vamos a aplicar todos esos conocimientos de diseño, desarrollo de personajes, escenarios, lo vamos a involucrar en la realización de nuestro corto. Y hoy arrancamos con nueva evidencia. Sí, señores, vamos a realizar un documento con ojo porque estos son palabras claves, ¿vale? Dice documento, significa que es un compilado de algo, ¿cierto? Con bocetos. ¿Qué es un boceto? Desfragmentemos la evidencia. ¿Qué es un boceto? Son como dibujos rápidos de lo que queremos hacer, como exponer la idea. Sí, Sí, como la idea. ojo, muy Como la bien. base. Hablaron de exponer una idea y hablaron de dibujos rápidos. Juntando esos dos, ya tenemos la respuesta. Significa que vamos a hacer dibujos rápidos para exponer las ideas que tengamos respecto a estos elementos.
los personajes, los fondos y los props. ¿Tenemos claridad que es un prop? Es la primera vez que escuchan esa palabrita. Sí, es la primera vez que la escucho, profe. Vale. Ok. Un prop es, bueno, hagamos una vaina chévere. En lugar de decirles que es un prop, les voy a decir que no es un prop. No es un prop un árbol. Pero depende. ¿Cómo así que depende? No es un prop. Un sofá. Ahora que sí es un prop. Volvamos al ejemplo del árbol. No es un prop un árbol, pero sí es un prop cuando de pronto resulta que yo tengo un gigante que le gusta arrancar árboles para lanzarlos. Es como un artículo u objeto que va con relación a la historia, que es importante en el desarrollo de la historia. Sí, pero digamos que un árbol Pues, cualquiera también. Cuéntanos, David. Un yo lo objeto veo más especial. como, Sí. Cuéntanos, David. es como, bueno, sí, más o menos lo que dije, no es solamente un objeto de interacción. Eso, interacción. Esa es la palabra clave. Porque yo puedo tener muchos accesorios y utilería. Una lámpara puede ser una utilería, un portarretrato, un portavasos, un vaso, una cortina. Pero se vuelve un prop cuando tiene relación directa con el personaje. Entonces, ¿cuál sería para ustedes los props de un caballero, de un guerrero, caballero medieval? La armadura, Eso. Ajá. ¿Cuál más? la espada, el casco. Eso, muy bien. Entonces ya entendemos la diferencia entre uno y el otro. Sintetizando. Un prop sí es un elemento, pero ese elemento tiene interacción directa con el personaje. Es importante para la historia, por ejemplo, no, resulta que el personaje va en búsqueda de un libro mágico y ese libro mágico cuando se abre tiene todo el conocimiento de la magia. Eso se vuelve un prop, mira la relevancia que tiene en la historia, ¿cierto? Y muy seguramente los personajes van a interactuar con él. No es lo mismo de pronto con las rocas que hay en la cueva, donde está escondido el libro mágico, que son importantes porque hace parte de la escenografía, pero no tienen una relación tan directa con personajes y con historia. Entonces era importante clarificar. El tema de fondos u escenarios sí lo comprendemos, ¿sí? Entonces, si nos es un poco más claro, Sí, profe. sí. Donde el lugar o espacio físico donde ocurre la historia, donde ocurre una acción, ¿cierto? Y pues los personajes creo que eso sí lo tenemos un poco más claro. Esta primera actividad y esta segunda actividad tienen mucho que ver. Tienen una diferencia clave y es el nivel de acabado. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más a cabalidad. Arranca hoy esta evidencia de documento de bocetos para diseñar los personajes, fondos y props y termina el 14. Vamos a ver cuántas semanitas reales tenemos. 1, 2 semanas. Fíjense que esta fase tiene una particularidad y es que tiene bastantes evidencias técnicas. Voy a anunciarlas. De aquí al 11 de agosto vamos a tener que realizar 1, 2, 3, 4 evidencias y las 4 evidencias requieren un tiempo de realización específico, pero tranquilos. Yo soy consciente de que sus cortes están muy largos, así que yo no les voy a pedir que hagan arte conceptual de todos los elementos de su cortometraje porque no vamos a alcanzar. ¿Cuál es la decisión? Que ustedes trabajen sobre los elementos que van a aparecer en su escena. ¿Listo? Personajes que van a aparecer en su escena,
props que van a aparecer en su escena y la escenografía o escenarios, es que hay cambios de escenarios, que no lo creo, el escenario que van a trabajar ustedes en su escena. Cuéntanos, David. Profe, hablando lo del prompt, por ejemplo, digamos que, pues no sé si es considerado, pero digamos que, ejemplo, mi personaje, no sé, está tratando de bajar cuidadosamente va entrando a un pozo, va interactuando con la estructura. ¿Eso también podría ser un prompt o...? No, no sigue siendo escenografía. Es que el Ujú. prop generalmente, el personaje también lo puede manipular, ¿sí? Ah, listo, Mm. listo. Lo que Ya, tú eso es todo. dijiste, o sea, sí hay un nivel de interacción, pero digamos que el personaje ahí está interactuando como uno interactuaría con las rocas, Entonces, está bien chévere la pregunta porque ahí se vuelven difusos los límites. En ese caso sigue siendo escenografía. Pero si resulta que la montaña tiene una piedra mágica que permite abrir otro portal a otra dimensión, pues resulta que esa piedra deja de ser una piedra ordinaria del escenario y se vuelve una piedra pro. ¿Listo? Ah, listo, profe. Ya se me quitó la duda. Muchísimas gracias. Ok, vale, con gusto. Entonces, chicos, vamos a trabajar esta primera evidencia, pero como les digo, es que esta y esta están muy relacionadas, porque si leemos la segunda evidencia, dice, crear una bitácora que evidencie el proceso de creación de diseño, personajes, fondos y props del proyecto. O sea, significa que esta evidencia nos da todos los insumos para realizar la segunda. ¿Qué sugiero yo? Chicos, feedback. ¿Por qué? Porque si hacemos feedback directamente en la clase, va a ser mucho más sencillo que ustedes ya empiecen a crear esta evidencia y ganen tiempo, ¿vale? Es como, igual, así funciona en términos de producción, de preproducción, en este caso en cortos o videojuegos y películas, porque mientras hay un equipo grande de concept artists, que ya vamos a hablar un poco de quién es ese personajillo o esa personajilla, pero esa persona o ese grupo de personas van a estar haciendo diferentes dibujos rápidos, bocetos, expresando ideas respecto a cómo se van a ver los personajes, comunicando historia y bla, 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 una serie de elementos adicionales que tenemos que tener nosotros en cuenta. Y cuando el director de arte, el director general del proyecto dice, ok, va, se hace un proceso de pulido y se hace un proceso pues de desarrollo visual. Entonces tengan esos dos conceptos ahí nadando en su nube de pensamiento, con arte conceptual y desarrollo visual, porque se desarrollan, pero no son lo mismo, ¿va? Vamos a leer la guía de aprendizaje. Ay, miren, está chévere que se llama esto. Mire, dice animar elementos de la escena. Claro, vamos a listar los personajes, tanto a nivel visual como a nivel de preparación de personajes. Aquí es importante para poder desarrollar un personaje, diseñar un personaje, diseñar unos fondos y diseñar un prop, que elijan qué técnica de animación 2D van a usar. ¿Cómo así, profe? ¿Van a hacer cuadro a cuadro o van a hacer animación put out? ¿Claro esos dos términos? ¿Qué es put out? ¿Qué es cuadro a cuadro? Si no lo revisamos de una. El cuadro a cuadro más o menos lo tengo claro, pero el otro no mucho. A ver, explícanos qué entiendes del cuadro a cuadro. Pues el cuadro a cuadro es como ir realizando, sí, las partes que se van moviendo en cada como momentico. Listo. Yo creo que lo más fácil para poderles explicar esto es ejemplificando, ¿no? Permítanme un instante. Voy a mostrarles una cosa. Animación. No, sí, chotos. Sí, creo que es este. Chotos, pero esto. Lo que nos está diciendo la compañera es que el cuadro a cuadro lo que usa son dibujos del personaje, ¿cierto? Miren,
Está hecho cuadro a cuadro, dibujo a dibujo. Esto es un cuadro a cuadro, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es una animación tipo cut out. A ver, todos conocemos que es un títere, ¿cierto? Sí. Ujú. Permítanme que está cargando el programa. La animación CUDAO tiene, o digamos que es el analógico de la animación de papel. Sí, no sé si ustedes recuerdan cuando estaban viendo ya por el principio las técnicas de animación, seguramente vieron la técnica de animación de papel, ¿cierto? Sí, Sí, Señora. resulta que la animación, esta animación está hecha con técnica CUDAO. Ahora vamos a ver, pues, qué se diferencia una de la otra. Es básicamente lo siguiente, que está el personaje. Ustedes se dan cuenta que este personaje tiene un poco de cuadritos aquí. Si los ven, acá hay un cuadrito, acá hay otro cuadrito. Resulta que esto no está propiamente hecho dibujo a dibujo. Se diferencia es porque, si ustedes, yo voy a empezar a camuflar mi personaje. Si se dan cuenta, está dividido por partes, ¿cierto? Se hace Y como con articulaciones. sí, exacto. Tiene un esqueleto o un sistema de rigging. Eso se llama así, rigging. Ya les escribo el término para que lo tengan en su radar. Entonces, el rigging es un sistema de... El rigging es un sistema que nos permite mover una marioneta. Pero esa marioneta tiene digamos que tiene la peculiaridad que está dividida por partes. ¿Mm? Y eso pues nos permite, por medio de ese sistema de articulaciones y de esqueleto, nos permite mover un personaje. En este caso no tengo un esqueleto tan visible, pero todos estos cuadritos que ustedes ven ahí, vienen siendo mi sistema esquelético porque están conectados. Yo le digo, pierna, siga el controlador, pero la pierna está conectada al cuerpo. Y a su vez la cabeza está conectada al cuerpo. Entonces ahí empiezo a hacer como un sistema de rigueo, de emparentamiento de los elementos para que funcionen, ¿cierto? Y yo puedo hacer este sistema de animación. Ventajas de este sistema de animación: es un poquito más rápido, se usa muchísimo en series animadas porque es bastante económico. Una vez yo ya tengo un buen sistema de rigging, que esto es un rigging para un ejercicio, pero realmente el sistema de rigging se puede hacer de manera mucho más compleja. Había en Blender, se pueden hacer cosas bastante chéveres, que es el programa que vamos a usar. Pero bueno, acá hay un rigging. Esto es en Blender, ¿no? Miren, aquí hay un personaje y el personaje está despiezado. Y mira, le están empezando a añadir como los huesitos, tal cual como un esqueleto. Ahorita no vamos a andar en el cómo se hace, sino es que necesitamos entender las diferencias entre las técnicas, ¿vale? Entonces luego pues se hace un sistema como de enlace de las partes para que después pues se pueda mover el personaje así. Y pues uno moviendo sus huesitos hace el sistema de rigging, de animación, ¿cierto? Eso se vuelven los fotogramas para animar. Retomo, la técnica 2D, pues yo tengo que hacer el dibujo a dibujo, ¿listo? Todos estos elementos están dibujados. En esta técnica yo tengo un personaje básico que voy deformando y voy manipulando. ¿Queda claro las técnicas, chicos? Es que esto se vuelve súper crucial porque a ustedes ya les toca tomar una decisión. sí, profe. Ah, ¿pueden hacer híbrido? Sí, también se puede hacer híbrido. De hecho, en Gumball, por ejemplo, hay partes de la animación que no están hechas en CUDAO, sino en 2D. Pero hay otras que en gran mayoría están hechas en CUDAO, ¿vale? Alguien iba a decir algo y yo lo interrumpí, perdón. ¿Ya no? Ah, bueno, entonces, ¿por qué lo menciono? Porque es
evidente, y esto es, saquémonos de la cabeza, que los personajes solamente funcionan en términos de estética, también deben funcionar en términos de la técnica, en funcionalidad. No es lo mismo diseñar un personaje de animación para animación cuadro a cuadro que una animación para animación cutout. Y tengamos en cuenta que para cutout, por ejemplo, yo tendría que pensar dónde estarían esos elementos despiezados, ¿cierto? Para yo, pues, tratar de camuflar esos cortes con el diseño, con la ropa, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hacer las cosas para una técnica o para otra. Sobre todo en el tema de personajes, pues porque en escenarios igual yo tengo que hacer mi escenario por capas para que no vaya a ser después un problema para hacer movimientos de cámara y demás. Ay, perdón. Entonces, queda claro ese tema del cutout y el 2D. No tienen que tener una respuesta hoy, pero sí para la próxima clase, porque a partir de esos parámetros es que ya vamos a empezar a ver si los personajes, fondos y props son pertinentes para el diseño que ustedes están planteando. El boceto, pues, de diseño. ¿Listo? Manito arriba si quedó claro el tema hasta acá. Listo. Perfecto. Voy a cerrar esto porque si no mi computador va a hacer... Va. Bueno, ya tienen listo el papel y el lápiz, ¿cierto? Yo aquí... Acá tengo una página que uso. Generalmente uso esta y una que se llama Line of Action. Digo lento para que suene un poquito mejor pronunciado. Y estas páginas son páginas de práctica, no, digamos que no tienen otra funcionalidad más allá de eso. Yo voy a pasar esto acá para poder dibujar. Y también les voy a compartir un enlace a Padlet. Aquí estábamos ahorita practicando con los chicos de otra ficha, ahora vamos a practicar nosotros. ¿Cómo? Voy a explicar eso antes de entrar a la práctica. ¿Cómo subimos nuestra práctica? Acá en el más, le pican, acá pueden escribir su nombre, digamos, Pepita Pérez. Y Pepita Pérez va a subir su archivo. Entonces le dan clic acá y acá suben su fotografía, ¿listo? Y publicar. Lo hacen en esta columna, por favor. ¿Listo? Ya les comparto el enlace para que puedan acceder a él. Compartir, compartir, ¿dónde es que está eso? Ah, compartir, copiar enlace. Ahora se me perdieron, aquí están. Vale. Listo. Entonces, si estamos todos listos, ¿qué quieren practicar? Todo el cuerpo, partes del cuerpo, animales, estructuras o vegetación. A mí me Animales. gustan animales. Organizados, va. Vamos a poner de todas las especies, de todas las vistas, de todo, bueno, de todo. Esta página se llama Sketch Daily, porfa, ténganla en su radar porque esto nos va a ayudar muchísimo al tema de practicar. Aquí sí se vuelve imprescindible este tema, chicos, si ustedes se quieren dedicar al tema de esta parte de la producción como tal, practicar un montón, ¿va? Voy a listar para no perder tiempo, porque hace ratito por estar dando play, perdí tiempo. Entonces, ¿todos listos? Última Are you pregunta. ready? Dime. Puede ser cualquier tipo de animal inventado o No, existente. ponle cuidado, ponle cuidado. Yo le voy a dar start, tú tienes que mirar la pantalla y dibujar. Creo que tú lo vas a hacer en Photoshop, entonces toca que cuadres esta pantalla para que la puedas ver, ¿listo? Listo, espera un momentico que no he Dale. abierto el Photoshop. Sí. O sea, esta página lo que nos va a botar es una serie de referencias, ¿vale? Listo, Y nos listo. va a dar 1 minuto para dibujar, entonces tenemos que ser así ágiles y ver la estructura, no los detalles. 1 minuto para ganar. Listo, Exacto. listo, Ah, empezamos. ¿Listo?
No. Se fue, que no salió. Uy, no salió un cuervo. Uy, sencillísimo. Listo, ya voy. No, pues que no me queda, no importa. Estamos practicando y pasando un rato agradable a través del dibujo. Profe, no alcancé con la práctica, con la práctica. No os apuréis, pequeños saltamontes. Los cuerpos son muy bonitos, son divinos. Perdón, es que me parece una criatura muy bella. Estigmatizada, pero muy bella. Esas plumas. Brilla. Se fue, siguiente animal. Hoy nos salieron fue aves. Yo no tuve nada que ver con esto. Es la plataforma. Los Star. Y a mí no me salen bien las aves, justamente me salen horribles. Pero bueno, no importa. Se intenta hacer. Siempre me quedan raras, pero me parece un momento muy bonito para practicarlas. Creo que me están escuchando, porque dije que me parecían muy bonitos y ya salieron las cosas. Se fue, se fue. Ay, nos salió un lorito, periquito. Yo cuando era niña no tuve un perro, sino tuve un periquito. Porque no podíamos tener perros, entonces me regalaron un periquito. Así como Polly. Era igual a Polly. Si se vieron esa película. Díganme cuenta, ustedes están dibujando. Son las manos. Ahí se me va a ir y no voy a alcanzar a dibujar. Se fue, se fue. ¡Ay! Nos salió que le no, panda roja. Perdón, es que me encantan los animales. Estoy ahí gritándoles. Perdón. Es que son tan lindos esos pandas. Que en realidad no son osos, pero pues así se llaman, ¿no? Pues sí son divinos. De eso a que me quede divino, pues hay una diferencia, pero son divinos. Creo que solo le alcancé a hacer como la carita. No alcancé, pues más. Bueno, yo no sé, parece un lobo, no parece un panda. Uy, no, pero es que esta página nos bota las más difíciles. Un caballo, que no es nada fácil dibujar caballos y miren en qué posición lo arroja. Ay, no, tenaz, tenaz, esto así. Sí, lo más difícil de dibujar siempre serán los caballos. Y nos salen caballos para dibujar en esta posición. Estuviera de pie al menos, pero creo que sí se me fue página completa. Caballito. No, esto está complejo, complejo de, dibujar.
dibujarle, pues no, no alcancé a dibujarlo todo, me quedó faltando gran parte, pero bueno. Ay, eso es como un zorrito. Parece un zorro, o un coyote. Ay, sí, me disculpan, parece como un zorro coyote. A mí me encanta cuando las clases se prestan para esto porque no me queda a veces mucho tiempo de dibujar, entonces para mí esto es como, qué delicia. Así como para ustedes, porque más divertida de lo que hacemos. Ay, salió un hermoso sapo. Espero no hayan personas con fobia a estos animales, porque tengo un familiar que sí, y no me falta ni verlos en esta imagen, ya me hubiera salido corriendo. Es que son un poco fuertes de ver. No, son bellos a su manera, ¿no? Pero son fuertes de ver. Ellos en su... Aparte que tiene ahí, ay, no sé. Yo dibujo. Si no aguantan ver el sapo bien este dibujo, es bello a su forma. Tiene una belleza extraña, pero perfectas, naturales. Vamos a dibujar el último animalito y luego ya compartimos pues nuestros... esto es como un suricato de espaldas, porque parece que está entrando a su madriguera. Posición difícil. Estimón. ¿Cierto? Estimón ahí entrando pues a su hogar. Disculpen que ahora sí, es que estoy tratando de entender la imagen. Realmente la cabeza no la comprendo muy bien. Entonces, listo. Los leo, ¿cómo nos fue? Pues los escucho. Si alcanzamos a dibujar algunas, Más o menos. es. Vayamos subiendo los resultados al Padlet. Dime, David, ¿cómo te fue? Faltaron, o sea, me concentré mucho en Photoshop, creo que sí me pasé algunos animales, y pues, no sé, ya, creo que solamente tengo como unos 3, 4 por ahí. Nada, listo, no importa cuántos, lo importante es que nos hayamos divertido. Pues con la práctica yo voy a ir subiendo los míos también. Yo Listo, voy ya guardando las imágenes. voy. Sí. El caballo me pareció interesantísimo, pero uy, no alcancé a dibujarlo como tal. Una pregunta, ¿está en práctica sesión 2, verdad? ¿O Sí, dos, sesión 2? chiri, dos. Es la que está vacía por ahora, para que sea más fácil ubicarla. Eso, y miramos cómo nos fue y se ríen de mis dibujos un rato. Ese suricato parece un armadillo. Qué chistoso. Pero nos divertimos. ¿Acostumbran a hacer ese tipo de prácticas, chicos? No muy seguido.
Este no deja cargar varios. Ve, pensé que sí, pero parece que deja cargar día uno. Bueno. Mira, aquí Valentina. ¡Uy, súper! Mira que te quedaron muy bien. Yo creo que lo subí como que en la que no era, es que estoy del celular y sale un poquito como No raro. te preocupes, no te preocupes, yo los paso a la otra columna, ¿vale? No te preocupes, Shari. No me deja subir varias imágenes, estoy curioso. Pero me puedo subir un comentario con sí, ya les puedo terminar de subir. Ya pasé tus imágenes al otro costado. Yo aquí voy a pasarlas con mucho cuidado. Listo, ya las pasé, pero me queda una separada de la otra. Ahora que juntas. Bueno, los de Charit, muy bien, lo hiciste. Miren que acá algo fundamental y básico que hace Charit y es determinar la estructura. Eso hace que la práctica de dibujo se vuelva distinta, porque entiende la estructura, entonces de esa manera llega a la forma de una manera más certera. El trazo que tiene Valentina está chévere, es gestual, es muy gestual. Bueno, están los míos, disculpen. Vamos a ver quién más carga. Ahí vemos que hay personas que están tratando de interactuar. Súper chévere, listo. Nos fuimos de clase de dibujadilla. ¿Qué pasa con estos ejercicios? Finalmente, no es que tengamos a fuerza que ser los mejores, o sea, depende, porque en animación, por ejemplo, si ustedes van a hacer cuadro a cuadro, uy, pues dibujar bien se vuelve una necesidad, ¿no? De pronto en Q-Down no tanto, de pronto ahí sí ya debo yo dominar los principios de la animación y de la actuación, pero sí que se vuelve importante al menos representar en estructuras porque puedo expresarme, es que el dibujo es un medio de expresión muy económico. Porque, ejemplo, si ustedes van a realizar un boceto en 3D, necesitan conocimiento en 3D, ¿cierto? Manejar un programa, entender cómo sacar un render, iluminar. Necesitan un conocimiento técnico que es costoso, porque pues finalmente vamos a tener que invertir tiempo en conocer esas herramientas que se vuelven versátiles, pero hay que tenerlo en cuenta. Dibujar, ustedes ya saben dibujar. Dibujar es de las primeras expresiones humanas. Los niños aprenden a dibujar antes que a escribir, que a leer, ¿cierto? Entonces, eso se vuelve importante. Voy a recargar a ver si tenemos más. Voy a mirar acá, de pronto no, acá no. Ahí estarán cargando ustedes. Voy a darle corazoncito a sus bocetos. Entonces se vuelve. Dime. Espera, profe, falto yo. No Fresco, puedo. fresco. Entonces se vuelve súper indispensable este tema, ¿no? Del dibujo para expresar. Si ustedes no van a realizar lo que les digo, si no van a dedicarse a esta parte de la preproducción, no se vuelve tan necesario que dibujen bien o que tengan conocimientos del arte, fundamentos del arte tan profundos. Pero sí se vuelve indispensable saber de anatomía en todos los casos, ¿cierto? Entender cómo se mueve el cuerpo, porque eso son mecánicas corporales que son indispensables para la animación. Si se van a dedicar a la parte de environments o escenarios en español, se vuelve indispensable saber un poco de perspectiva atmosférica, entender cómo funciona el color, la iluminación, el volumen de los objetos, ¿cierto? Entonces, esas cosas son sencillas y económicas de comprender a través del dibujo. Yo ahorita voy a darles algunos ejercicios como para aprender la cuestión. ¿Ya habían ustedes dibujado así en clase virtual? Sí, boceticos así rápidos.
Pues es mi primera vez, la verdad. No, bueno, que se nos vuelva hábito, ¿cierto? Se hace más dinámica la clase, más práctica para todos. Les digo, yo también lo disfruto porque yo no, a veces no tengo tanto tiempo para ilustrar, entonces acá llega el momento feliz. Bueno, muchachos, voy a dejar de compartir un momentico pantalla, pero les voy a compartir otra pantalla. ¿Recuerdan que les había mencionado que hay dos términos? Hoy voy a trabajar en Photoshop, va a ser mi tablero digital. ¿Se acuerdan, chicos, que les había mencionado que hay dos conceptos que te vieran en su nebulosa mental? Que era el arte conceptual y el tema del desarrollo visual. ¿Hemos escuchado el primero, el de arte conceptual, alguna vez? Es la primera vez que lo escucho. Más o menos. Más o menos. Cuéntanos, Adriana, ¿tú qué has escuchado el término? Del arte visual, en cómo todos los componentes visualmente tienen armonía, tanto en color, en estructura y cómo juega con el intérprete o el objeto que se va a animar. Ok, sí tiene que ver con la parte de color, como lo mencionas, y estructura. Con estructura. El arte conceptual no solamente funciona para animación y para el tema de videojuegos. El arte conceptual está presente en distintos escenarios, como cuáles, en escenografía, para el cine de acción, para las películas que vemos con actores y que se graban, ahí también se utiliza el arte conceptual, para parques temáticos, para las atracciones y todo ese tipo de cosas, para diseño de productos, ¿cierto? Como para, que van a diseñar una silla, un juguete, todos ese tipo de elementos, digamos que parten de esta rama, pues, que esto resulta siendo una herramienta para llegar a algo. Es que vamos a desglosar. Arte, pues, es una manifestación, ¿cierto? Arte es una manifestación. Y concepto, que es, ¿cómo podríamos definir concepto, chicos? Yo diría que conjunto de parámetros o reglas lo que queremos identificar es lo que vamos a animar. No sé si tenga que ver ahí de pronto el jugar con las estructuras y las formas, ya sean geométricas, Sí, abstractas. sí tiene que ver mucho con la parte de forma, porque ese es su lenguaje. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar las herramientas del arte, pintura, dibujo, toda la cuestión de estructura, lenguaje de forma, que nos está mencionando la compañera, para identificar y representar una idea, un concepto, ¿cierto? Esto es lo que vamos a nosotros a trabajar y vamos a googlear, porque claro, hay que googlear. Si vamos a Pinterest, por ejemplo, ya les comparto la pantalla al otro lado. Yo voy a buscar concept art, porque es que sale mejor en inglés, ¿no? Ya les comparto. Miren lo que me va a salir. Entonces, concept art, ¿qué es aterrizar una idea que nos va a comunicar historia, función, ¿cierto? Esto no está dentro de la gama del concept art. Y es que yo busco representar conceptos, ideas. Esto podría ser la idea de un escenario. Entonces, puede catalogarse como concept art. Aquí hay mucha ilustración y es que ahí es donde se vuelve un poquito, voy a usar este ejemplo, se vuelve un poquito complicado identificar qué es arte de concepto y qué no es arte de concepto. Un arte de concepto no tiene un acabado final. Siempre se queda como en la parte del sketch, la pintura se aplica rápido, porque el arte de concepto pasa como con el storyboard. No sé si lo has mencionado, que el storyboard muchas veces uno tiene que hacer muchos storyboards
digamos que muchas viñetas visuales rápido y se desechan y toca un dibujo económico, ¿cierto? Pues en el concept art pasa algo similar. El concept art se aleja de la ilustración porque el concept art es un dibujo para llegar a algo. En cambio, en la ilustración el dibujo es ese algo, es ese producto. En el concept art no. Centrémonos en la primera parte de la imagen y es donde están los dos personajillos aquí. Esto se podría catalogar como un concept art. ¿Por qué? Porque yo estoy explorando las formas de los personajes, sus proporciones, su lenguaje corporal, el manejo de la línea, del volumen. En cambio, esto no. ¿Y por qué? Y acá está el segundo término. Desarrollo visual. Hagan de cuenta que esto es como, acá hay personitas trabajando. Una cadena de ensamblaje, ¿sí? Y aquí llega la idea. Y se va a desplazar por esta banda transportadora. Aquí está el concept artist. Aquí está el BizDev o el Visual Development, la persona que se encarga de desarrollar algo. Y aquí está nuestro amigo animador, ¿cierto? Y viene cajita. Esto es una idea que está escrita, posiblemente sea texto o sea solo una imagen, ¿cierto? Que hizo el director. Cadena de transporte 1 ensamble. Aquí este personaje va a usar las formas, va a usar el color, va a usar las proporciones, el lenguaje del diseño para hacer una imagen, ¿cierto? Esto continúa, cadena de ensamblaje, desde el desarrollo visual. ¿Qué hace el desarrollo visual? Piensa. Este amigo piensa. Si este personaje es para animación y se va a ver más o menos así, yo necesito que el personaje esté de frente, de perfil, de espaldas. Necesito que ese personaje se le vean las botas o el libro, entonces el libro. Yo necesito que se vea de frente, abierto, cómo se va a ver de perfil, ¿cierto? Entonces, tiene la principal diferencia y lo que casi que todo el mundo confunde. El concept art es un primer acercamiento. Esto pasa por el director o por la dirección de arte y pasa el departamento de desarrollo visual. Aquí sí se hace un desarrollo de la idea, obviamente pues desde lo visual. ¿Qué significa eso? Pues que este desarrollo de la idea va a requerir que si es un personaje, yo ya piense un poco más cuidado sus proporciones, cómo va a ser la ropa, lo que vemos en esta imagen de ejemplo acá. Sí, que acá ya hay un desarrollo del personaje en sus vistas, ¿cierto? Inclusive cuando un personaje tiene estos estudios de expresiones, ¿sí? Esto es un concept art, hay varios personajes, está explorando un estilo, esto es concept art, se interpretó un personaje con una fotografía. Pero un BizDev viene siendo esto, cómo se ve ese personaje en sus diferentes vistas para poderlo animar, cómo se ven sus proporciones, cómo se expresa ese personaje, ¿cierto? Eso sí ya es un desarrollo visual, ¿sí? El desarrollo de la idea. Esta parte del diseño me brinda información y toda esa información pues es visual. Me dice qué puedo y qué no puedo hacer con el personaje. Y todo esto pasa acá al animador, ¿cierto? Que aquí ya le da, uy, perdón por la patita, aquí ya le da vida, pues, al personaje, se mueve, ¿cierto? Y genera un video, bueno, y sigue la siguiente cadena de ensamblaje, pero nos vamos a centrar en esta cadena de ensamblaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra primera evidencia, la actual, la que dice bocetos? Voy a cambiar el color para que lo tengan presente. La que dice bocetos es esta. Y la que dice bitácora visual es esta. Son dos departamentos que están en la misma línea de ensamblaje, pero hacen las cosas con un nivel de detalle y profundización distintas. En el concept art no lo detallo tanto, en el desarrollo visual sí. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Dale, perfecto.
Es importante tener en cuenta esto porque cuando uno busca concept art, miren, acá en la imagen de lo que estamos visualizando en Pinterest, como que hay ambigüedad en el término y no puede llegarse a confundir. Para la primera fase yo necesito que ustedes hagan este tipo de cosas, que exploren el personaje, que jueguen por sus proporciones para ver cuál funciona mejor. Miren todas esas variedades del mismo personaje que hay. Para cuando ya tengamos una opción definida, poder decir, ay, vamos a hacer el desarrollo visual. ¿Mm? ¿Está ahí un poquito más claro el tema? Sí, profe. Vale. Entonces, chicos, yo acá les tengo dos PDFs como de muestra. El PDF número 1 es una revista, yo por ahí les había compartido unas por mail, no sé si las vieron. Esto es un concepto, ¿cierto? Me está mostrando una idea, me está contando una historia, porque a pesar de que el boceto, pues, o la imagen es rápida de producción, tiene que contar una historia. Recuerden que lo que hace el concepto es solucionar un problema comunicativo a través del lenguaje visual. Entonces, en buen diseño, acá me está hablando que evidentemente esta motocicleta está modificada, este personaje humanoide pues está en una era de robots, ¿no? Una era de robots, esto se ve gastado, entonces esto me habla de un estilo, el steampunk, ¿cierto? Miren, estos personajes también se ven como de la misma tónica, tienen armas, entonces son como un equipo de guerreros, tienen una estética, también como inspirada en el steampunk, más en acordar de Mad Max. Todo esto es arte conceptual. Están explorando una criatura, cómo se ve, qué posibilidades hay. Y si notan ustedes, pues obviamente uno de pronto no ilustra tan así, porque pues estas personas que hacen esto llevan muchos años haciéndolo, pero miren que es lo que busca es exploraciones de esa criatura, de sus personajes. ¿No? Estos ya son ilustraciones, no las confundamos con concept art. De pronto pueden inspirar a un concept artist, pero pues evidentemente esto ya es un producto más acabado. Esto podría ser perfectamente el fotograma de una película, porque aquí nos está dando información del espacio, de las criaturas, de la proporción. Miren ese personaje pequeño en ese entorno tan grande, tan hostil, ¿cierto? Miren este personaje, ahí que estamos dibujando pájaros, miren, inspirado pues. Entonces, para tenerlo en cuenta, estas revistas son viejitas, pero pues es que los principios no cambian, ¿no? Aquí nos habla de cómo centrar la atención del espectador, en fin, muchas cosas. Ahora vamos a ver, ok, puede estar aplicado para videojuegos o para cualquier cosa, pero vamos a ver el tema de cómo sería para una película y ahí sí, los libros arte de las películas se nos vuelven un instrumento importante. Ahorita me tomo ahorita porque ya me está empezando en la voz. Entonces, esto es un concepto, ¿sí? Como, bueno, qué queremos de la película, los personajes. Esto es un concepto, no tan, bueno, esperen a ver si puedo visualizarlo a doble página para que se vea un poquito mejor, ¿cierto? Entonces aquí notamos pues que es un concepto, ¿no? ¿Cómo va a ser esa estética? Concepto, miren. Conceptos. ¿Cómo era vos? ¿Cómo era Woody? ¿Cómo era Tiro al Blanco, Jesse? Todos los personajes, conceptos. No desmerita que comuniquen, siguen comunicando bastante bien. Miren este esquema. Comunican bastante bien, pero pues digamos que el dibujo es económico. Conceptos. Y que ya vemos como un poquito más desarrollados los personajes. Este lo vamos a ver después, porque tenemos que hacer esta misma evidencia. Conceptos, vean, conceptos, la habitación de Andy, que cómo se ve la luz.
Estos son fragmentos del storyboard. ¿Cómo sería? Esto ya es un poco del desarrollo visual de cómo sería el elemento del vagón. Esto tiene que ver con el desarrollo visual, porque si se fijan, esto es un arte conceptual, ¿cierto? Porque me está mostrando como una intención comunicativa y narrativa, pero aquí me explica cómo es el trayecto que van a hacer en ese tren, cómo se va a ver el acantilado, y es una infografía que es bastante explicativa. Lo mismo pasa aquí, si ustedes notan, por ejemplo, aquí hay una vista de cómo se ve el ala, el armazón pues del cerdito, cómo funciona, que se parece mucho a la estrella de la muerte de Star Wars. Si se fijan aquí ya hay más detalle, miren cómo funcionan los proyectiles, el hocico, las patas. Entonces este dibujo es más de desarrollo visual, porque ya está pensando en la funcionalidad en esa toma para la animación. Aquí pues es un arte conceptual de cómo se vería ese mundo de Andy. Y la evolución de Andy, pues cómo creció. Mire cómo los conceptos de Andy explorando pues ese personaje. Cómo crece la familia de Andy, porque pues quienes han visto la película notarán que pues es la parte de la historia que lo mejor no digo nada. Aquí están las esculturas pues ya de los personajes, conceptos, vean, conceptos. Esto es desarrollo visual. Miren lo explicativo que está, las proporciones de los elementos. Acá, por ejemplo, cómo va a estar integrada la paleta de color, la distribución de los elementos. Como esto es para técnica 3D, es muy importante para el que va a hacer el modelado de todos estos elementos y la puesta en escena, saber dónde van, qué proporciones tienen. Se entiende un poquito más ese tema del desarrollo de conceptos de visuales, chicos, de pronto acá en la película, que es un dibujo más explicativo, tiene más información pues para realizar la película, ¿no? Yo quería elegir un personaje de los de Toy Story, de este libro, pues para estudiarlo, ¿listo? No sé si usted, bueno, te lo vamos a ver después, no sé si ustedes quieren elegir alguno. Para estudiarlo. Y con base a ese estudio, explicar como los principios para un buen desarrollo personal. Cuéntame, David. El pingüino. Vos, de pronto, vos, que o sea, en el, ¿cómo es que me desarrollo visual? Ujú. En el desarrollo visual, pues, ay, no sé cómo es que lo pensaban los creadores, pero yo en mi propia perspectiva me imagino que tuvieron que investigar un poquito más cómo se hacen los trajes espaciales y demás. Sí, correcto. Digamos que aquí, por ejemplo, vamos a estudiar esta página. ¿Están viendo el Photoshop? Sí, profe. Va. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta exploración inicial. Luego voy a tomar esta, que ya es como el desarrollo un poco más acercado a lo final. Eso que mencionas, totalmente cierto. Y vamos a ver la diferencia entre estos dos. Esto es como pedirle a una persona que de memoria dibuje un traje espacial. Y esto es ya como, ahora investiguelo. ¿Sí? Básicamente. Voy a hacer que las imágenes tengan una proporción similar. Y vamos a analizar la evolución de voz, ya que tú tomaste la palabra y está súper. Vamos a analizar diferentes cosas en este personaje para que ustedes se lleven una idea de cómo pueden empezar a hacer sus personajes más interesantes. Voy a hacer lo primero, que es la silueta del personaje. La silueta es un tema importantísimo porque yo debo hacer que mi personaje
O sea, para que un personaje se vuelva icónico, reconocible, atractivo y todos los sinónimos que le siguen, yo debo tratar de solucionar ese personaje en una silueta bien interesante. Ay, voy a hacerlos en dos capas divididas para que pueda manipularlos. Entonces, lo primer concepto que ustedes deben tener en cuenta, hacer su dibujo como, pues, como normal, con las proporciones, con sus detallitos y todo. Pero el primer filtro que hay que hacer es que tenga una silueta interesante. Que vamos a ver la diferencia entre uno y otro y se van a dar cuenta que es por qué funciona. Porque los buenos diseños no funcionan porque sí, es porque tienen o siguen unas reglas específicas que ayudan bastante a que el personaje funcione. Voy a hacer aquí una cosita que en ambos, y es que obviamente tengo que tener en cuenta el tema del casco. Chicos, yo les pregunto acá, ¿ustedes sienten que necesitan refuerzo del tema del tema de digital, de pintura digital y estos temas de ilustración digital? Sí, profe, la Yo sí, yo, profe, bueno, A ver, cuéntenme. Francisco, ¿qué? primero las mujeres y después. Ajá, te escuchamos. Ándale, compañero, no seas tímido, tranquilo, yo no muevo. Yo escuché como que sí. Bueno, ya no, ahora en ese caso, pues sí, yo creería que sí, profe. Yo tengo programado una sesión de refuerzo para el día jueves a las 8 de la noche, el jueves 10 de julio, para que se vayan alistando, ¿vale? O sea, la próxima semana, el jueves a las 8, va a tener una sesión de refuerzo donde vamos a complementar este tema. Y, y lo de Photoshop lo vamos viendo, pues vamos viéndolo un poquito en esa sesión, pero también en posteriores, ¿listo? Porque digamos que todas las evidencias que vamos a trabajar de aquí en adelante son muy de pintura e ilustración, entonces vamos a estar en las clases reforzando ese tema. La próxima sesión prometo que va a ser un poquito más de hagámoslo de cero, pero esta sí me interesa como que comprendamos los conceptos, ¿listo? En términos de silueta, o sea, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿cuál es más interesante y es más clara? ¿La 1 o la 2? La 2. Ah, ya entendemos por qué voz funciona. Primer concepto, tiene una silueta clara. Con silueta me refiero a que entendemos que esto es una cabeza, que acá hay un tronco, que acá hay unas piernas y que acá hay unos zapatos, ¿cierto? O unas botas. ¿Y por qué hice este efectico del casco? Porque esto nos da nociones de que es un astronauta. No necesitamos más información visual para identificar el personaje. La silueta de Bob Esponja, que les mandé un clipcito de Bob Esponja, que es algo más o menos así. Y se identifica Mickey Mouse. Yo no soy como muy dibujante de Mickey Mouse. Como el primo Miguel de Colombia, pero digamos que es Mickey Mouse. Se entiende, es claro, es reconocible de forma rápida, ¿cierto? Entonces, primer concepto, no solo para personajes, para escenarios aplica. Porque si yo tengo, por ejemplo, digámoslo así, un bosque. Ahí estaba con esa herramienta. Digamos que esto es mi ojo. Si yo tengo un bosque donde va a haber pinos,
Pues voy a procurar que tiendan a estas formas. Por aquí la nubecita. Sí, voy a tender a estas formas. Entonces, silueta, importante. Silueta, ¿qué principio responde al principio de la forma? Que la forma sea clara, siempre. Eso es un primer principio del diseño. Que aquí ya no hablamos de que se queda bonito, no, queda chido, no, no. Aquí estamos hablando es de que funcione, que comunique, que sea claro. Entonces, primer elemento, forma. Segundo elemento, viene siendo cómo manejamos la proporción. ¿Cómo así proporción? Ay, rayé en el voz, lo siento. Con proporción me refiero a lo siguiente. Generalmente uno tiende a caer en ese error principiante. Va a ser un personaje sencillito. La cabeza va a medir lo mismo que el cuerpo, las piernas van a medir lo mismo que el cuerpo y la cabeza, y las manitas van a medir lo mismo que la cabeza. Aburrido. Analicemos a ambos. Proporción de cabeza, proporción del torso, de la pelvis y de las piernas. Si notan que las proporciones están variadas, en cambio acá miren que pasa eso justamente, que las proporciones son más parejas. Hay un concepto que se llama ritmo, que también está presente en la música. Y el ritmo habla de que para que algo sea interesante hay que tener variaciones, ¿sí? Entonces vamos a hacer que este personaje sea más interesante. Entonces le voy a hacer la cabeza así y el torso se lo voy a hacer así. Las piernas se las voy a... exageré mucho. Las piernas se las voy a hacer un poco más largas. La pelvis va a ser más pequeña. Luego los brazos van a ser más cortos. Cambiemos la proporción. Cabeza. El torso un poquito más pequeño. Las paticas un poquito más largas. Así. Cambiamos la proporción. Cabeza pequeña. Tronco pequeño, piernas muy largas, brazos muy largos. ¿No? Si tenemos esos juegos de proporción, nuestros personajes se van a volver mucho más interesantes. Profe, pero es que yo quiero que mi corto sea estilo manga, anime. Evolucionalo. Mira cómo juegan. Ay, mira cómo juegan con las proporciones. Sí, mira otros referentes visuales. No copies, evoluciona ese estilo, inspírate, vas a tener, pero evolucionalo. ¿Listo? Porque si no, pues vamos a hacer una copia de lo mismo. A nosotros nos puede gustar mucho un estilo visual, pero somos mejores artistas si lo transformamos, si lo moldeamos, si lo mezclamos con otra cosa. ¿Listo? Retomo. El tema de la proporción, ¿quedó claro? Sí, señora. Listo. Ahora sí vamos a ver como la ilustración como tal. Vamos a analizar esta y aquí está la otra. Listo. Evidentemente se nota el nivel de investigación en los botones, pero aquí viene otro elemento que forma el ritmo. Resulta que en un diseño yo debo jugar con estos dos elementos, complejidad y el vacío o el silencio. En una canción hay espacios de silencio y hay espacios de ritmo. Lo mismo pasa a nivel visual. Aquí, ¿cómo lo voy a explicar? Esta zona de la cabeza está más limpia, ¿cierto? No tiene tantos elementos. Y si en cambio está así, miren, que el botón, que acá estas divisiones, que todos estos elementos, que el botón, que aquí hay un poco más de silencio en esta parte. Luego acá otra vez otro corte visual, silencio. Aquí otro ruido, un poquito de ruido y acá otra vez silencio. Entonces hay que jugar con eso en nuestros diseños. Unas partes de nuestro personaje van a tener más detalles, pero no todo nuestro personaje. Aparte que eso también tiene mucho que ver con la técnica que vamos a usar. Para animación 2D las cosas son un poco más sencillas, un poquito más limpias. No, digamos que esto como es 3D, bueno, sea sus licencias,
pero en 2D sí manejamos un poquito más sencillo los personajes. Casi que podríamos decir que este personaje para 2D estaría bien realizado, no tiene tantos elementos. Porque hay que tener en cuenta que todo lo que yo coloque, de una u otra manera va a tener incidencia en la animación, ¿sí? Por ejemplo, esta capa que tiene acá vos, que acá ya no tiene. O maleta espacial, es que la verdad no identifico bien si es una maleta espacial. Supongamos que es una capa. Si él tuviera una capa, yo debo pensar que cada que el personaje se va a mover y que esté usando la capa, pues tengo que animar la capa, ¿cierto? Entonces, por eso es que es diferente hacer una ilustración, hacer este tipo de procesos de arte conceptual, porque aquí voy a pensar un poquito más en para qué estoy haciendo ese personaje. Ese personaje va para una animación. Entonces, no voy a tener que pensarlo de esa manera. Con esos 3 principios, chicos, los retomo. De forma, que hablábamos de la silueta, ¿cierto? De proporción, que hablábamos del ritmo y la variedad, que este se conecta con este otro. Y la complejidad versus simplicidad en los detalles, en la indumentaria. Con estos elementos ya uno puede generar personajes o escenarios un poquito más interesantes. En color. Si ustedes, bueno, yo les digo, piensen en la paleta de color de los Simpsons, seguramente ustedes se van a acordar, porque es reconocible. El color responde mucho, y eso sí es un elemento que hay que pensarlo de acuerdo a la psicología del personaje. Los villanos de Disney tienen un color característico, y nosotros sabemos que si el personaje tiene ese color, evidentemente pues tiene cierta afinidad al mal, o es el villano de la historia. Entonces el color nos ayuda mucho a comunicar visualmente de forma muy rápida cómo es el personaje. Pensemos en lo siguiente, un buen diseño de personaje o de escenario siempre va a comunicar sin necesidad de la animación. La animación se va a potenciar porque ese personaje ya va a hablar, nos va a dar más información. Pero un buen diseño con storytelling bien hecho, con storytelling me refiero a que narra historia, pues va a tener esos elementos presentes. Aquí viene la otra cosita diferente a hacer una simple ilustración. El desarrollo de personajes, de escenarios y de props va a estar ligado a la narrativa. No es un dibujo cualquiera, es un dibujo para esa historia. Es una solución de diseño para esa historia. Entonces es indispensable que ustedes vuelvan, retomen esos documentos que habían hecho en anteriores ocasiones del guión literario, de la construcción psicológica del personaje, etc., etc., y lo revisen, lo chequen, porque eso es lo que les va a dar insumos para poder fabricar personajes. Psicología de la forma, los cuadrados, los personajes que tienden al cuadrado, son personajes que son muy estáticos, les da miedo el cambio, ¿cierto? Los circulares, pensemos en Winnie Pooh, en los escandalosos, son circulares, tiernos, personajes con triángulos. Dime. Dan más calidez cuando son círculos o definiciones circulares. Y las cuestiones angulares tienen 2 connotaciones, o son personajes muy dinámicos, o son personajes que se tienden a asociar a la maldad. Hay personajes que tienen estos dos, hay otros que tienen estos dos, pero siempre debe haber una forma predominante de acuerdo a la psicología del personaje. Pensemos en Carl de App. Ese personaje tiende mucho al cuadrado, ¿no? En cambio, Russell tiende más al círculo. Entonces hay que tener estos elementos en cuenta, no solamente para personajes, también para escenarios, porque si yo quiero mostrar que mi escenario es un lugar peligroso, ¿qué formas utilizo? Triángulos. Formas angulares, puntudas, pero si es un lugar tranquilo,
divertido. ¿Se Pues puedo pueden usar, mezclar las dos figuras? se pueden mezclar las tres figuras si tú quieres, pero Sí, y se tienes utilizan los que puntos. tener, ajá, pero tienes que tener en cuenta que debe haber un concepto predominante. Ujú, Por sí, ejemplo, señora. en el caso de Carl tiende al cuadrado, pero sus puntas no son angulares, sino son redondeadas. Porque pese a que es un personaje que es perfeccionista y le gusta que las cosas salgan de acuerdo al plan y es un poquito estático al cambio, va a sufrir una transformación en la historia y él no es una persona, no es mala persona o no es terco, simplemente pues está viviendo un momento de negación. Entonces, ese tipo de cosas a nivel psicológico se traducen en formas. Bueno, chicos, voy a hacer una revisadita pues del trabajo que hicimos de bocetación para ver si alguien más subió algo y con eso haríamos finalizada. Ay, miren, David. Oye, pero te quedó muy chéveres. Y quedaron muy chéveres. Aunque el sapito parece más un gecko. No hubo tiempo, entonces pues, ahí traté de hacer lo Tranqui, posible. Aunque el tranqui que que más me gustó fue el hurón es muy bonito. sí. Listo, muchachos. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo hablado hoy? Para pasar ya a explicar la evidencia. Bueno, O todo clarines. Larín. Clarín, clarín, súper. Entonces, gracias. Entonces, guía de aprendizaje dice, ojo a esto, y es que en la variedad está el sabor. Debe crear un documento PDF donde se boceten personajes, props y escenarios. Realice mínimo 10 bocetos bien estructurados de cada uno de los personajes de la historia según el storyboard animado. Realice 5 bocetos para cada uno de los props y 5 bocetos mínimo para los escenarios. Ay, qué buena noticia, que solo vamos a trabajar una escena, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta, hagan una lista de los elementos que aparecen en esa escena a nivel de personaje, a nivel de prop, a nivel de escenario, para saber qué deben interpretar. Si de pronto les fluye más hacer personajes primero, váyanse por ahí. Si no, empiecen por la parte inorgánica, que son los escenarios y los props, seguramente de pronto eso también les funciona. Bien organizadito. Yo no tengo problema con que hagan los bocetos a mano, pero que el boceto tenga claridad. Acá, por ejemplo, estos bocetos, pues, de pronto recortaditos funcionan, ¿sí? No le veo problema. No necesito que tengan color para este momento. Necesito que tengan forma bien estructurada, bien clara, que uno vea esos elementos visuales y los identifique. Otra cosita, que sean cohesivos. ¿Cómo así cohesivos, profe? Me refiero, está libre, acá. Me refiero específicamente a que si nosotros miramos Toy Story y pese a que todos los elementos visuales que aparecen ahí son muy diversos. Ay, vámonos una paginita atrás. Todos estos personajes son muy diferentes entre sí, pero sentimos que hacen parte de un universo. Y es porque aquí son muy inteligentes y tienen en cuenta, por ejemplo, que nada es 100% puntiagudo. Todo tiene cierta curva, ¿cierto? O al menos en las formas predominantes. Entonces tienden mucho a las formas circulares y a sus rasgos. Esas reglas son las que te dan una dirección visual. ¿Mm? Esas son las reglas que crean una dirección visual. Y ustedes pónganse a analizar, y eso era lo que les iba a decir. Podemos tomar este libro y podemos empezar a identificar en el lenguaje de las formas cómo funcionan. Y nos vamos a dar cuenta de que existen ciertos denominadores. Por ejemplo, miren cómo se proporcionan los personajes humanoides. En cuántas cabezas, más o menos en qué estilo, qué proporción.
Y allí nos vamos a dar cuenta que por eso es que tienen cohesión. Significa que cuando ustedes están, digamos, tomaron la decisión de que en todo, como pasa con Tim Burton, Tim Burton en sus obras animadas, por ejemplo, maneja mucho las formas deformadas. Bueno, vamos a buscar acá, ya les pongo. Y dense en cuenta que uno ya identifica ese estilo visual, ¿cierto? Uno ya lo tiene, pero es que obedece a unas reglas. Entonces, de hecho, sin irnos muy lejos, si uno se pone a ver la película de la dirección de Alicia y se pone a ver estas películas y la inclusive estas que son, digamos que de su filmografía en live action, nos vamos a dar cuenta que maneja ciertas cosas, maneja formas achatadas, deformadas, terminan en punta, son formas profusas, ¿cierto? Los elementos son elongados, abrí la misma, perdón, nos hacen acordar un poquito del tema del arte gótico. Entonces, hay un estilo porque hay unas reglas de diseño que se siguen y que son constantes en esta película. Esto es muy, o sea, esta ilustración ya por sí y todos estos estilos, si se fijan, ustedes ya dicen, no, Tim Burton, ¿no? O al menos lo sitúan en un estilo gótico, porque esas formas están exageradas, las puntas son chuecas. Él le gusta jugar con las cosas chuecas y hace parte de su narrativa. Entonces, nosotros tenemos que tener ese ojo para identificar qué formas nos... Spider-Man en el universo de Tim Burton. Entonces, ok, ¿cómo va a ser ese superhéroe? Las extremidades van a ser largas, bastante lánguidas, los personajes, formas chuecas, ¿sí? Eso es lo que hace que haya cohesión en su universo. Entonces, para diseñar personajes, props y demás, ustedes generan las reglas del juego. No, yo quiero que todo el universo sea súper redondito, fachoncito. Entonces, váyase por el círculo y procure respetarlo ahí. O no, yo quiero que por el contrario esto sea muy dinámico. Entonces use los triángulos. ¿Mm? Eso, con eso quería pues cerrar. Y en la variedad está pues la riqueza y el sabor, entonces lo que les mencionaba. Aquí nos dice que 10 bocetos, o sea, son variaciones de ese personaje o de esos escenarios. Con el escenario dice que son 5. Solamente me imagino que están trabajando en un escenario porque es una escena, entonces, respecto a ese escenario. Lo mismo con los props, los personajes dice que son 10 variaciones. ¿Se acuerdan el ejercicio de siluetas que estaba yo haciendo ahorita en Photoshop? Yo que lo hice. ¿Por dónde está? Aquí está. Esto ya puede ser catalogarse. Obviamente, pues tengo que dibujar el personaje, ¿no? Pero esto podría catalogarse como 4 variantes de diseño. ¿Sí? No más en jugar con las proporciones, yo ya tengo como insumos para hacer la variación del personaje. Pueden variarle el peinado, la ropa, que usa gafas, no usa gafas. Bueno, ustedes ya juegan con eso, que ustedes son los dueños, dioses y señores de su universo. Todo eso se comprime en un PDF si los hacen a mano, que es válido, por favor, bien tomada la fotografía y pues colóquenle el nombre a personajes, cómo se llama ese personaje, cuántos años tiene, una breve descripción. Para mí es muy difícil retroalimentar una historia que no domino, son muchas historias, entonces pues coloquen algo de contexto, hagan de cuenta que le van a presentar es un cliente. Listo, miren, inclusive aquí lo dice. ¿Alguna pregunta respecto a la evidencia? Evidencia, ya. Toca inicio. Bueno, chicos, no siendo más, espero se hayan divertido en la sesión, hayan aprendido un montón.
Miren muchos libros arte de películas, busquen así libro arte de y seguramente les va a aparecer. Si no les aparece completo, al menos les va a aparecer imágenes para que se guíen, referencien, se nutran. Piensen en el estilo que quisieran para su cortometraje y evolucionenlo, no se queden solamente como con lo que ya han pensado. Es el momento de jugar, de divertirse, de probar y experimentar. Si no tienen más dudas o comentarios, nos veríamos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan muy buena noche, chicos. Profe, antes una preguntita más. Ujú. Tú dijiste que, o sea, que al menos por el día de hoy tengamos adelantado lo del Animatic, ¿cierto? Sí, ¿Hasta cuánto es que nos diste plazo para terminarlo? digamos que lo podemos dejar para la próxima semana. Con eso yo reviso los animates. Solamente voy a revisar los animates de las personas que están en la sesión porque yo voy a pedir consentimiento pues para mostrar sus trabajos, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo retroalimentar. ¿Listo? Listo, profe. No, sí, profe, ya ahorita ya estoy terminando de adelantar el video, pero pues ya con esto ya puedo estar más tranquilo. Muchísimas gracias. Sería todo. Vale. Listo, con mucho gusto, chicos, chicas, excelente noche, que tengan bonita semana. No se les olvide escribirle al ingeniero Oscar para sus correos cena y les agilice ese trámite. Y nada, nos vemos próximamente. Cuídense mucho. Listo, profe, chao. Chao, Tengan un profe. buen día. Chao. Feliz noche, profe. Muchas gracias.